pueden valorar. ¿Qué es un edema? Líquido. Es una acumulación de líquido en un espacio donde no hay ese espacio. ¿Cómo lo podemos evaluar ese edema? ¿Cómo podemos evidenciar? En los miembros inferiores al palpar de la mano y demora en volver a su lugar en la piel. Exacto. ¿Se acuerdan cómo se llama esa prueba? ¿Ese signo? ¿Alguien se acuerda? Es el signo de Godet. Se evalúa de acuerdo a hacia dónde va abarcando ese dedo. Empezamos desde el tobillo, vamos colocando una cruz, dos cruces o tres cruces hasta llegar a la rodilla, de acuerdo a lo que va. Pasada la rodilla ya consideramos una anasalia, que ya es cuando hay un edema generalizado. Entonces, como dice ahí, edema es la acumulación excesiva de líquido en el espacio intercelular o en cavidades corporales. De acuerdo a la ubicación del líquido en la cavidad, lo vamos a llamar o ascitis, hidrotórax, hidropericardio, de acuerdo a donde está. Eso es, ¿qué se llama? ¿Qué es? No es una Eso es una ascitis, es una acumulación de líquido en el abdomen, un peritoneo. Entonces, como dice ahí, un aumento, ya hemos dicho que el edema es un aumento de líquido en el espacio celular. Y esto es una ascitis porque es una acumulación en la cavidad abdominal en el peritoneo. ¿Cuáles son las causas de estos edemas? Puede ser por un aumento de la presión hidrostática, una reducción de la presión osmótica del plasma. ¿Por qué se da el aumento de la presión hidrostática? La fuerza que hay para que circule el flujo en el vaso va a aumentar. Y esa fuerza que va a haber va a estar alterada por el retorno. Entonces va a haber mayor fuerza de circulación, pero no va a haber ese retorno que debería haber. Entonces ese líquido se va acumulando en algún espacio o en una cavidad. Puede haber una reducción de la presión osmótica, que es por el problema de la albúmina. Puede haber una disminución de la albúmina o una disminución en la síntesis de la albúmina. También puede ser por una retención de sodio y de agua, sobre todo en aquellas personas que tienen problemas de presión. Esto es lo que va a causar que va a haber un aumento de la presión hidrostática y una reducción de la presión osmótica. Y una obstrucción linfática que no va a permitir el drenaje o la eliminación del líquido intersticial. Por ejemplo, aquí tenemos un edema localizado, específicamente en uno de los miembros. Como les decía, el signo de Godet, ustedes, como explicaba el compañero, ustedes van a presionar aquí en el miembro inferior y se va a formar un hueco. Entonces va a tardar en volver a su posición normal. Aquí, si llega aquí al tobillo, vamos a colocar una cruz, va subiendo dos cruces, tres cruces hasta cuatro cruces hasta llegar al nivel de la rodilla. Pasado la rodilla en ambos miembros, ya consideramos una anasalia. Ahí, por ejemplo, este es el signo que va a quedar, un edema del miembro inferior. Al presionar va a quedar ahí la marca. Es como la primera imagen que vimos, una ascitis, la acumulación de líquido en el abdomen. Y esto ya es una anasalia cuando ya hay una inflamación generalizada. El linfedema, que ya es una inflamación en los tejidos linfáticos. Esto porque no, como habíamos visto, puede haber una alteración y no se puede eliminar el líquido en esos tejidos linfáticos. Otra alteración hemodinámica es la hiperemia y la congestión. ¿Qué es una hiperemia? Es una dilatación arteriolar. Y la congestión es una disminución del drenaje linfático, del drenaje sanguíneo de un tejido. Aquí tenemos hiperemia, tanto los vasos dilatados, lo que va a causar que esa zona esté hematosa, de rojo. ¿Qué es una hemorragia? ¿Alguien ha tenido alguna vez o ha visto a un paciente con hemorragia? ¿Qué es una hemorragia? Pérdida de sangre. Pérdida de sangre. Cuando hay una extravasación de la sangre hacia el exterior o puede estar internamente. Entonces,
La hemorragia puede ser masiva o puede ser capilar. Masiva cuando hay ruptura del vaso por algún traumatismo, o capilar cuando hay una congestión crónica por defectos de la coagulación. ¿Cuáles son las causas más comunes de esta hemorragia? Pueden ser trastornos hereditarios, consumo de aire y insuficiencia renal. ¿Por qué el consumo de aire puede causar una hemorragia? Porque afecta a las COX. Vimos que los AINES son antiagregantes planetarios y puede afectar a la COX y lo que nos puede llevar a una hemorragia. Tenemos dentro de los patrones, tenemos petequias, púrpuras y esquimos. ¿Alguien ha visto alguno de esos? ¿Sabe cómo son? Cuando hemos tenido chikungunya o dengue, esos puntitos rojos que nos salen, o cuando han hecho la prueba del torniquete en el dengue, se forman los puntitos morados, esos son las petequias. Y esquimosis, en algún momento nos lo hemos golpeado y se nos ha hecho un morete. Y es palpable, es una masita que tenemos en la zona, eso es una esquimosis. Ahí ya notamos la diferencia del tamaño, ¿cierto? Petequia es lo más pequeño, los puntos más pequeños. Púrpura ya un poco más grande y equimosis ya es moretón, como se dice. Y como dijimos, de acuerdo a la zona o a la cavidad que está afectado, puede ser hemotórax, hemopericardio, hemoperitoneo, hematrosis. Ahí tenemos. Las petequias son los puntitos esos que nos salen, estas púrpuras que ya son un poco más grandes. Y todo esto se ve porque hay alteraciones en la hemostasia primaria. Ahorita vamos a ver cuándo y cómo se forma una hemostasia primaria. La hematrosis que habíamos visto es el dolor en la inflamación de la rodilla, de la articulación. Aquí por ejemplo tenemos una el típico moretón que se forma después de algún traumatismo, algún golpe. ¿Ya? Cuando hay las alteraciones en los vasos pequeños se van a causar esquimosis, si mide ya aproximadamente de 1 a 2 centímetros, o cuando ya se enciende una masa palpable que ya es un hematoma. Y el hematoma puede ser también interno, lo podemos ver en tomografía, en una tomografía de cráneo podemos ver un hematoma, en este caso es un hematoma estructural. Hemostasia. Hasta ahorita hemos visto una hemorragia, todo el sangrado que puede salir fuera. Ahora, ¿cómo detenemos ese sangrado? Para eso es la hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? Es el proceso a través del cual se detiene este sangrado, que puede ser por causa traumática. El guapo. Aquí vamos a ver. Tenemos aquí un vaso que está lesionado. ¿Qué es lo que va a pasar? Una vasoconstricción. Cuando ya hay esta vasoconstricción, ¿quiénes van a ir a recorrer esa zona donde está el corte? Por favor, sí. ¿Quiénes? ¿Los fagocitos? ¿Quiénes? Linfocitos. Las plaquetas. Las plaquetas son los que van a ir a esa zona y van a formar este busito que van a hacer el tapón plaquetario. Hasta ahí es la hemostasia primaria, cuando las plaquetas van hacia donde está la zona del sangrado del corte para hacerse el tapón. Luego ya viene la formación de fibrina, que ya sería la hemostasia secundaria, hasta que ya haya la solución de la herida. Entonces ese es el proceso de la hemostasia, mediante una hemostasia primaria y una hemostasia secundaria. En la primera, ¿qué es lo que va a pasar? Las plaquetas van a ir a formar el tapón plaquetario. y luego ya se va a formar la fibrina para terminar de hacer la secuela de la herida. Entonces no se olviden que hay esos dos pasos de hemostasia. Trombosis. ¿Qué es trombosis? ¿Alguien ha escuchado trombosis? Es una formación de un coágulo cuando no debería haber esa formación. Es un proceso anormal, que no debería pasar. Entonces,
va a detener el sangrado porque ese coágulo está ocurriendo, pero no debería suceder. ¿No? Entonces, ¿quiénes son los factores que influyen en esta trombosis? Son la presión endotelial, la alteración del flujo y la hipercoagulabilidad. Hasta ahí. ¿Qué era una hemorragia? Pérdida de sangre hacia el espacio transvascular. El proceso para parar la hemorragia. ¿Cuáles eran los pasos de la hemostasia? La hemostasia primaria y secundaria. ¿Qué pasa en la primaria? Van las plaquetas para formar el tampón plaquetario. ¿Y en la secundaria? Formar la compresión. El fibrinógeno. Se repara El vaso lesionado. Ahora, un edema. ¿Qué era un edema? Retención El líquido. Reducción de líquido. la presencia del líquido en un lugar que no debería. Ya. ¿Cómo se llamaba ese signo para evaluar el edema en miembros inferiores? Sí, Godet. ¿Godet o Goguet? Godet. Godet. Ya. Ahora, ¿cómo se llama cuando hay líquido en el abdomen o en el peritoneo? Asitis. Cuando ya es un edema generalizado. Anasarca. Ya, examen. No mire la pura compañera que enseñé con. Ya, ahora una embolia es cuando hay una masa sólida en el vaso que va a ser transportada por el flujo sanguíneo. Igual, es algo que no debería suceder, es lo normal. Ya, entonces, entre las formas raras que hay pueden ser grasa, puede ser GAM, pueden ser esas grasas formadas por ateroma, aterosclerosis en esos casos, y que nos pueden llegar a formar una embolia. Por eso es muy importante hacer el control triglicéridos, colesterol, el tema del peso, presión arterial. Un infarto es una zona de necrosis isquémica. ¿Por qué se da una necrosis? Porque ese émbolo va y taponea un vaso y la sangre no circula bien. Por eso el flujo va a disminuir el oxígeno. Entonces, esta zona, ese órgano va a morir, sufrir una necrosis. Y va, como dice, va a ser causado por una obstrucción, por un coágulo o alguna obstrucción. Infarto blanco, séptico o rojo. Blanco cuando afectan algún órgano sólido. Infarto séptico, como dice el nombre, cuando ya hay una infección en esa zona. Y los infartos rojos cuando ya hay obstrucciones venosas, el tejido laxo, el tejido con circulaciones duales. Shock. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Ya no hay una buena cantidad de flujo en el órgano, entonces nos baja la presión sistémica y por tanto va a llegar a un shock. Este shock puede ser cardiogénico, hipovolémico o séptico. Cardiogénico, cuando el gasto cardíaco, cuando el corazón no bombea lo suficiente para que la circulación sea normal, entonces nos va a causar una hipotensión y puede llegar a un shock. Esa hipotensión, ¿por qué? Por el sangrado que va a tener ese paciente. Puede ser que esté con demasiado sangrado, no hay un buen flujo sanguíneo y no va a pasar el shock cardíaco. Un shock hipovolémico por la pérdida de la sangre y un shock séptico cuando ya hay una infección generalizada, una sepsis que nos va a causar igual un shock. ¿Cuáles son estas fases del shock? Tenemos fase no progresiva, progresiva irreversible. Aquí está el menú. La fase inicial es la no progresiva, cuando hay todavía los órganos que están bien vitales, que están con un buen flujo sanguíneo, pero ya empieza a haber alguna alteración, taquicardia, taquipnea. Pasada eso vamos a una fase progresiva, cuando ya hay disminución de la perfusión del órgano, va a disminuir la circulación sanguínea y van a haber trastornos metabólicos. Va a haber taquicardia, taquipnea, hipotensión. Y luego puede pasar a una fase irreversible, que como dice el nombre ya no hay solución en esos casos. Va a haber una radicardia, taquipnea, hipotensión, hasta que el paciente va a morir. Y entonces son las tres fases. Que no se vayan a confundir
confundir porque en el examen que les pregunté a otro grupo, cuando eran las fases de shock, me nombraron hipovolémico, escéptico, hepatogénico. Esos son los tipos de shock que hay. Estas son las fases. Se puede ser, va a iniciar con una fase no progresiva, progresiva e irreversible. Va a ir disminuyendo la circulación del flujo sanguíneo en el órgano hasta que ya llega un momento que ya no, el paciente ya no recupera y muere. Hasta ahí. No es complicado los trastornos mentales.